La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje. ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Invito a que vaya a Romanos capítulo número 13. Romanos capítulo número 13. Vamos a leer el versículo número 1. 13:1. Léalo conmigo si ya lo tiene allí. Dice la palabra: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Ahí. Yo quiero que lo lea despacio, por favor. Sométase toda persona, diga conmigo yo, ¿sí? Está hablando de mí. Héctor, sométete a toda autoridad superior. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? Si hay autoridades por ahí como medio chuecas, si hay policías que yo los conozco y son torcidos y piden soborno y alcaldes que han sido bien terribles, adúlteros, consumidores de droga, etcétera. ¿Por qué me tengo que someter a eso? Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, las que usted conoce, todas las autoridades que usted pueda conocer, por Dios han sido establecidas. Y es necesario que yo le explique algo para que usted entre en un mayor entendimiento de lo que estamos leyendo. El mundo era un caos. El mundo era un desorden. Y aunque Dios enviaba personas a que dieran ejemplo, los héroes de la fe, los patriarcas y las personas que Dios levantó en todos los tiempos, siempre eran seres humanos, hombres y mujeres, que dejaban como testimonio la obediencia a Dios. Pero no fue sino hasta Jesucristo que el Señor estableció el principio de la autoridad. Diga conmigo, principio de autoridad. Solo hasta el Señor Jesucristo se pudo establecer el principio de autoridad, aunque en el Antiguo Testamento la gente tenía clara esta situación, tenía claro lo que era el principio de autoridad. Dios es el que manda y a Él no se le puede desobedecer. Y si hablamos del tiempo de los reyes no son como los presidentes, no. Los presidentes son personas que se rodean de gente que los aconsejan y les aprueban o no les aprueban las leyes. Los reyes no, los reyes son dueños de todo. Los reyes son dueños del terreno, del territorio donde están siendo reyes ellos, donde están llevando a cabo su reinado. Ellos son dueños de esa tierra y de todo lo que en ella hay, incluyendo seres humanos, animales, peces, fincas, lo que sea, ellos son dueños. El rey es un dueño y la gente aprendió a someterse y se aprendió a arrodillar frente a los reyes, porque para ellos estaba claro que si de alguna manera ese rey había llegado a ese trono, había que someterse y serle fiel, serle obediente. Eso es en el Antiguo Testamento. Pero lo que le quiero decir es que a la humanidad le quedó mucho más claro el principio de autoridad con el Señor Jesús. Con el Señor Jesucristo la gente vio cómo el Hijo de Dios, aquel por quien Dios creó todas las cosas, se sujetó, se sometió
con alegría y voluntariamente a todas las autoridades establecidas en la tierra. Él pagó los impuestos, él cumplió con las festividades, él se sometió a toda autoridad, porque él mismo estaba estableciendo el principio de autoridad aquí en la tierra. Y por eso es que Pablo, sin ninguna duda, dice, mire, donde haya orden, donde haya una organización, donde la gente quiera hacer cosas bien hechas, organizadamente, con un plan de acción, ahí está Dios. Ahí está Dios. Todo cartel que establezca un orden en un lugar, todo cartel, aún un avisito que diga prohibido fumar, está estableciendo un orden, está estableciendo ese lugar como libre de las toxinas del humo del tabaco. Allí está Dios presente. Dios, escúcheme, de Dios proviene el principio de autoridad. El diablo causa desorden, el diablo le gusta el caos. Así que en una casa donde no haya disciplina, donde los hijos hagan lo que se les da la gana, donde cualquiera hace lo que quiera, los hijos entran y salen como quieren, a la hora que quieren. Si quieren vienen a almorzar, si no le dejan el almuerzo ahí servido, nadie les dice nada. Esa es una cueva de Satanás. Sí, en el desorden está el diablo. Allí donde alguien quiera poner orden, allí hay un principio de autoridad, y el principio de autoridad solo lo establece Dios. Hola. Es importante que usted entienda eso. Así que todo lo que usted ve, los alcaldes, los gobernadores, esas personas llamadas concejales, los que están más arriba ya, senadores, todos ellos, un inspector de policía, un agente de policía, ellos están representando una ley establecida ¿por quién? La ley establecida ¿por quién? No tenga duda, por Dios. Pastor, y los policías corruptos, no importa. No hay ley que no haya sido establecida por Dios. Todas las autoridades, todas han sido establecidas por Dios. Los padres han sido establecidos por Dios. ¿Por qué me tocó a mí ese papá? Bueno, si quiere reclámele a Dios, pero obedezca. Absolutamente todo lo que sea una figura de autoridad la puso Dios. Quiero que vuelva a leer ese versículo número 1 de Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios, ¿por quién? Por Dios han sido establecidas. Qué bueno. Entonces, mire algo que de pronto no nos enseñaron en los primeros tiempos de nuestra vida cristiana. Había mucho respeto con los padres, ¿no? Había mucho respeto, ¿sí o no? ¿Quién conoció familias donde los hijos, cuando se levantaban, juntaban las manitos y hacían la venia como de arrodillarse delante del papá y de la mamá? ¿Quién conoció algo así? Ah, qué bonito. Y ellos le daban el valor que tiene la autoridad paterna con mamá y papá. Ellos le daban la autoridad que Dios quería que se le diera, con reverencia, con respeto, con temor. Entonces, cuando alguien, desconociendo que el principio de autoridad ha sido establecido por Dios, y que cuando se desobedece a la autoridad se está desobedeciendo directamente a Dios, y que cuando se peca contra la autoridad se peca directamente contra Dios, porque le repito, y no me voy a cansar de decírselo, el principio de autoridad nadie más lo estableció sino Dios. De ahí en adelante empiece a sacar deducciones. ¿Por qué a un mal hijo no le va bien? No importa si su papá es bueno o malo. ¿Por qué a un mal hijo no le va bien? Porque él está yendo en contra directamente de la autoridad establecida por Dios. Entonces aquí vamos a entender
algo más de lo que leímos ayer. Ayer leímos que David pecó ¿contra quién? ¿Contra él mismo? ¿David contra quién pecó? No. Contra otro. Entonces el pecado contra sí mismo, el pecado contra otro y el pecado contra la obra del Señor. Pues David pecó contra otro. David pecó contra su prójimo. Y fue terrible, hermano. ¿Ah? Homicidio, adulterio, mentira. Dios mío. No lo estamos juzgando, estamos aprendiendo del pecado de David. Vimos entonces que Natán lo reprendió y le dijo: las consecuencias van a venir sobre ti. ¿Qué? Segundo libro de Samuel, capítulo número 12. Conectémonos con esto. Segundo libro de Samuel, capítulo número 12. Vamos a leer desde el versículo número 1 para ver el resultado de lo que Natán le presenta a David. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di de la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si eso fuera poco, te habría añadido más. ¿Sabe que a mí siempre me arruga el corazón estas palabras del Señor? Te hubieras portado bien, David, hubieras seguido haciendo lo correcto, hubieras seguido siendo obediente, yo te habría dado más. Como si no fuera suficiente, hermano, lo que le dio el Señor a David, el reinado de Judá, de Israel. Y le dice el Señor: y si hubiera sido poco, si me hubieras pedido más te hubiera dado. Otra vez el versículo 8. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, escuche la expresión de David: pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. ¿Lo reconoció, sí o no? ¿Sí lo reconoció o no? Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Pero mira todo lo que hizo, tan terrible, ¿sí o no? ¿Qué le faltó a David? Yo no sé qué le faltó, pero hizo lo malo.
Pero el Señor le dice, no morirás. Jehová ha remitido tu pecado. ¿Usted sabe cuál fue la acción que hizo Dios allí? Tomó el pecado de David y lo remitió. Remitir es enviar a alguien que está lejos. Lo remitió a la cruz. David disfrutó de la gracia en el tiempo de la ley. Lo remitió. Bueno, miremos qué le pasó a Saúl, capítulo 15, primer libro de Samuel, capítulo número 15. Es bueno que usted le ponga cuidado a los detalles. Versículo 1, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová, esté atento. Mire que Samuel le advierte a Saúl, esté atento, póngale cuidado a lo que le voy a decir. Porque es Dios el que a través de su autoridad, Samuel, el que a través de su autoridad te da una orden. Está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel, cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí. Escuche la palabra que dice el Señor, se ha vuelto de en pos de mí, me ha dado la espalda, se volvió mi enemigo. ¿Pero por qué? Si el que le dio la orden fue Samuel. Quiero que recuerde esto. La autoridad establecida ha sido establecida por Dios. Y desobedecer a la autoridad es un pecado directamente contra aquel que lo puso, contra aquel que delegó esa autoridad. Más nos vale a usted y a mí que estamos escuchando esto, que pongamos atención y lo pongamos por obra. Que después no nos pongamos, hermano, con reclamos delante del Señor. ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué? Si yo he sido bueno, santo, puro. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Se lo dijo Samuel, no se lo dijo Dios. No, se lo dijo Dios a través de Samuel. Mire, por eso cuando uno aprende esto, uno selecciona muy bien a quién va a aceptar como autoridad. No, escúcheme. Si la iglesia cristiana entendiera esto, no a cualquiera se le iba arrimando, no aceptaría que cualquiera fuera su pastor. Si el mundo entendiera esto, ya no la iglesia, sino el mundo entendiera esto, no se dejaban comprar el voto por 50,000 pesos o por un sancocho o por una ternera a la llanera, por ahí por un pedazo de carne.
Porque ese corrupto que vino a comprarte el voto, después te va a mandar y lo vas a tener que obedecer. Y el día que ya siendo alcalde, gobernador o presidente, te resistas a su autoridad, hables mal de él, estás pecando directamente contra Dios. ¿Por qué, pastor? Si ese tipo es un corrupto, no importa. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y sea que Él la haya establecido, porque tú lo permitiste y te dejaste comprar el voto, pero la estableció Él. Qué tremendo. Y a veces no lo entendemos. Yo le di una orden, está diciendo Dios, y no me la obedeció. Otra vez. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante y descendió a Gilgal. Otra vez, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel, diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí Saúl se ha levantado un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, ya Saúl se había hecho una estatua, se había coronado héroe de una batalla que no había cumplido bien, de una guerra donde no había cumplido bien las órdenes de Dios, pero él se estaba chupando el dedo de que estaba perfecto. Se hizo un monumento. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, ¿por qué? Pues, ¿qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, otros, no fui yo. Yo soy rey para hacerme el monumento y para recibir los elogios, pero son otros los que cometen el pecado. Samuel entonces dijo, y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión, y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido. Mire, terco, le están diciendo en qué pecó, le están diciendo, mire aquí su falta, ¿por qué no mató a todos los animales y al mismo rey? ¿Por qué no obedeció? ¿Por qué vuelto a la voz de Jehová hiciste lo malo? Hiciste lo que te plació, lo que quisiste. Y eso es un acto de terquedad de Saúl. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, no me acuse de nada, por el contrario, lo que yo hice fue bueno. Y lo que sucedió fue que yo bien obedecí las órdenes de Dios. Antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Sabe que la adivinación es ir en contra de Dios directamente? Porque se quiere tomar, escúcheme, el adivino quiere arrancarle los secretos de la mente a Dios, que es el único que sabe el futuro. Él quiere quitarle el conocimiento que tiene Dios para ponerlo a la orden de los seres humanos.
el adivino. Y dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, la rebeldía, la resistencia a la autoridad, la desobediencia a la autoridad. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Él es terco, él no reconoce su pecado. Él dice, no, antes bien hice lo bueno delante del Señor, cumplí con lo que Dios me mandó a hacer, y le hice guerra a Amalek y lo destruí. Yo hice lo bueno. Que no me venga ahora Dios a sacar cosas raras. Entonces, rebelde por desobediente y terco por no reconocer su desobediencia. Y por eso el Señor le dice, mire, tú eres como un adivino y como un idólatra. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces alguien dijo, claro, es que Saúl no se arrepintió, Saúl no reconoció su pecado, por eso es que Dios no lo perdonó. Lea el versículo siguiente y se dará cuenta. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. ¿Qué dijo David? He pecado contra Jehová, ¿sí o no? ¿Qué dijo Saúl? Yo he pecado. ¿Lo reconoció? ¿Lo confesó? Dijo, sí, yo he pecado. Pero entonces, ¿por qué le vino mayor desgracia a Saúl? Porque no solamente le vino destrucción de la familia, sino que muerte le vino a él y destitución del cargo. ¿Por qué? Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Y el Señor dijo, precisamente por lo que estamos diciendo, porque desobedecer a la autoridad delegada de Dios es desobedecer directamente contra Dios. ¿Y cuál fue cuál fue la consecuencia? Estamos viendo la consecuencia de cada pecado, ¿no? De cuando se peca contra uno mismo. La consecuencia de pecar contra Dios es la extinción de la familia. A Saúl se le acabó la familia entera, a Saúl le mataron todos, y el que quedó era un tullido, y también lo mataron. Así que de la casa de Saúl no quedó nadie, porque la rebelión, como es un pecado directamente contra Dios, la consecuencia es la extinción de la familia de esa persona que se rebela contra Dios. Ahí está. Y entonces vea lo que dice Romanos, para que usted mire. Romanos capítulo 13, y déjeme le explico. Entonces la gravedad y por lo cual David fue perdonado, pero Saúl no. ¿Cuál fue? Que David pecó contra el hombre, contra otros. Hizo mal, sí. Pero Saúl pecó contra Dios. Y yo quisiera, hermano, que usted y yo le pusiéramos mucha atención a esto. Por favor, mire, hágase un favor usted. No se meta más en problemas resistiendo a las autoridades. El cristiano que habla mal contra las autoridades. Y hermano, en las pasadas elecciones de presidente, sí me avergoncé yo mucho, hermano, de lo que es la iglesia cristiana en algunas áreas. Hermano, ministros hablando mal de uno de los dos candidatos. Y cuando subió a presidente, hablando mal, y siguen hablando mal del presidente. Dice que ministros del evangelio. Dice que ministros del evangelio, y no reconocen que a ese hombre lo puso Dios. ¿O lo puso el diablo? A ver. ¿Quién lo puso? Y no les da temor, hermano. Y no les da temor. Y hablan mal y dicen que es un tal por cual, que es esto, que es aquello, que igual al otro que se bajó hace algunos años y que ese no sabe. Ellos no saben, hermano, que meterse contra la autoridad delegada de Dios es meterse contra Dios mismo. Es meterse contra Dios mismo. Es como subir, escúcheme,
y ahora se lo compruebo por la Biblia, es como subir al trono de la gracia, a la presencia de Dios, entrar en el lugar santísimo y abofetear directamente a Dios. Así es de grave esto. Así es de delicado, hermano. Entonces, ¿usted tiene alguna autoridad por ahí? ¿Su mamá? Yo le aconsejo que la respete, que no la deshonre, que no hable mal de ella, que no se le revele, porque esa mujer fue puesta por Dios. Fue puesta por Dios sobre usted como mamá, como autoridad. ¿Tiene papá? Aunque esté viejito, yo le doy un consejo. No se rebele contra ese papá. Ese papá lo puso Dios sobre su vida. Lo puso como autoridad sobre su vida. No se desgracie la vida. Obedezca. Y si no puede obedecer, si usted dice que es injusto, guarde silencio, apártese, váyase. No se exponga más a una autoridad que a usted le parece que está mal, pero no hable mal, no lo deshonre, no sea terco, no sea terca, que está yendo directamente contra Dios. Hermano, sobre todo en este tiempo, cuando se ha desvirtuado tanto la figura del esposo como autoridad, yo encuentro, hermano, que en las iglesias la que manda es la mujer. Cantidad de hogares en las iglesias donde ella es la que determina, donde ella es la que manda, donde ella es la que ordena. Y el hombre tiene que agachar la cabeza, tiene que humillarse para poder vivir medio bien, porque les da miedo quedarse solos. Entonces se someten, se sujetan y la dejan. Para poder vivir bien, entonces déjela. Ella es así. Para no tener problemas, déjela. Deje a su mamá que sea así. Déjela. Y el hombre que acepta someterse en un principio que no es bíblico, ese está pecando contra Dios. Directamente contra Dios. Y si la mujer es cristiana y sabe esto que le estoy diciendo, tiene un problema más grave. La mujer que resiste a su marido, ¿para qué se casó? Y si está casada y no quiere someterse a ese marido, déjelo, pero no se mete en problemas con Dios. Porque usted sigue viviendo con ese hombre y lo resiste, y que no, y que no, y que por qué no, y que no. Se está metiendo en problemas con Dios, porque está desobedeciendo directamente una autoridad delegada por Dios, principio de autoridad. Hablemos de los que pecan contra el cuerpo de Cristo y dividen. Qué grave es que un pastor de una iglesia tome una iglesia y los convenza de que con él están cometiendo injusticia, que desde allá, desde la presidencia, lo maltratan, le exigen demasiado, entonces que le toca irse. Y que cualquiera de los que están en la iglesia que se quieran ir con él, que bueno, si ustedes me quieren apoyar, porque ahora voy a quedar solito. No solamente están dividiendo el cuerpo de Cristo, por lo que quedan excluidos del cuerpo del Señor, del cuerpo de Cristo, de la iglesia, sino que pecan directamente contra Dios al rebelarse a su autoridad puesta por Dios, aunque no le guste, aunque tenga defectos. Se rebelaron contra la autoridad que Dios puso sobre esa misión, sobre esa congregación, y pecaron directamente contra Dios, de tal manera, escúcheme, que a muchos les llegó la consecuencia de una. Conozco varios pastores que se dividieron de la misión y empezaron a perder integrantes de su familia en accidentes. Y no les va bien, no prosperan. Porque ¿contra quién pecaron? ¿Contra ellos mismos? ¿Contra su prójimo? Pecaron contra la iglesia de Cristo y contra Cristo mismo. Porque, le repito, se resistieron a la autoridad, se rebelaron a la autoridad, dividieron la iglesia y pecaron contra Dios. Romanos capítulo 13, ¿lo tiene ahí?
Lea el versículo número 2. Léalo. Empieza diciendo, de modo, ¿sí? ¿Tiene ahí? El versículo 2. Bueno, lea desde el versículo número 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, ¿qué es oponerse a la autoridad? A ver, míreme acá. ¿Qué es oponerse a la autoridad? ¿Cómo se opone una hija, un hijo a su papá, a su mamá? No, Cucho, que va, olvídese, que vengas, que tenés que estar aquí temprano. No, él llega cuando le da la gana, aunque no le diga nada, aunque le diga, bueno señor, sí, estás aquí a las 10, ¿oíste? Bueno señor, sí, pero le hace mamola, porque llega a las 11:30, 12, 1, 2 de la mañana, y reiteradamente hace eso. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Se está oponiendo a la autoridad puesta por Dios, se opone. Hermano, mire, si usted está empleado en una empresa y tiene un patrón, si usted ve que no puede obedecer con gusto a ese patrón, más bien pídale al Señor una empresa donde usted pueda hacer lo que se le venga la regalada gana y usted sea su propio patrón, pero no se mete en problemas estando en esa empresa y ese impío y hable mal de él y murmure de él y no, hermano. No se me, mire, conozco cristianos con años sin empleo porque se metieron en problemas con Dios, hablando mal de la autoridad que Dios le puso y que él aceptó como patrón. Y pecaron directamente contra Dios. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Lo que estableció Dios, el principio de autoridad, a eso está resistiendo ese que se opone a la autoridad. Y dice, y los que resisten, los que no hacen caso, los que no obedecen, los que no se someten a la autoridad, acarrean condenación para sí mismos. La palabra condenación significa castigo, significa sufrimiento. Acarrean condenación para sí mismos. Entonces, hermano, mire, pues lo hemos estudiado y eso es solamente como afianzar lo que ya sabíamos. Me gusta afianzar para mí mismo lo que ya sabemos. Cuando usted encuentre a alguien que esté hablando mal de un pastor de aquí o de cualquier lugar, escuche esto. Cuando usted escucha la murmuración y guarda silencio y no participa, usted peca contra usted mismo, porque está percibiendo lo que otros dicen en contra de alguien y no hace nada. Cuando usted participa, así se va preguntando, ¿y qué pasó con ese pastor, verdad? Ya, yo sí sospechaba que él, con eso, usted directamente resistió a Dios. No, es que ese tipo es que... Vaya, dígaselo. Si a usted le consta algo, dígaselo. Murmurar no es amor, murmurar es división, es destrucción. Confrontar a la persona es amor. Decirle en la cara el problema que tiene y exigirle que se corrija o va a ir a las autoridades superiores, eso es amor. Y Dios no castiga, hermano, el que confronta. Dios castiga el que murmura, el que habla mal, el que resiste la autoridad. Y como es directamente en contra de Dios, las consecuencias no son buenas. No son buenas, hermano, no son buenas. Mire, le tengo que decir que personas, óigame, que personas que ya tenían, que nunca habían tratado el tema de las maldiciones generacionales, resistieron una autoridad que Dios les puso y se murieron, solo por eso. Otros resistieron y no se murieron, porque no había
no había en el demonio, en el espíritu inmundo que traían desde sus antepasados, no había la autoridad, pero están mal, pero empiezan mal. Yo le tengo que decir, conozco pastores que resisten a su autoridad, a su coordinador, como se llame, su autoridad, y empiezan a menguar en todo, hermano, en todo, absolutamente en todo. La economía va para el piso, empiezan a tener problemas con su esposa, con sus hijos, los hijos se le vuelven unos rebeldes. Y dicen, el diablo, porque como yo me porto tan bien. No, no te estás portando bien, andas hablando mal de tu autoridad. No haga eso, hermano. No vaya en contra de Dios directamente cuando resistimos la autoridad. Cuando nosotros no obedecemos un impuesto puesto por el alcalde, uno cree que está robando al hombre, uno cree que hasta en justicia uno tiene derecho a evadir el impuesto, porque es que son ladrones, dicen algunos. Está pecando contra Dios y por eso muchos de ellos están arruinados totalmente, hermano. Y se llaman cristianos, pero siempre evadieron los impuestos, siempre mintieron, siempre fueron en contra de esas autoridades puestas por Dios y pecaron contra Dios. Entonces, yo le quiero mostrar algo para que usted se dé cuenta, sobre todo en esta partecita, aquí en esto. Dice Hebreos capítulo número 10. Esto es lo que pasa cuando nosotros resistimos la autoridad, cuando desobedecemos la autoridad. Hebreos capítulo número 10, versículos 26 en adelante. Hebreos 10, 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Escuche esto. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Esto es lo que sucede cuando uno va en contra de la autoridad. Esto es como ir a la misma presencia de Dios y hacer todo esto, parársele encima al Señor Jesús, tener por sangre de cerdo la sangre de Cristo e insultar, no blasfemar, e insultar al Espíritu Santo. Que va, cuál gracia ni qué santificación, así. Y es precisamente lo que pasa cuando el cristiano resiste la autoridad, porque todas las autoridades son puestas por Dios. Le repito el consejo. Considere de nuevo la autoridad que usted ha aceptado o que Dios le ha puesto. Sí, porque un padre uno no lo acepta, un padre uno lo tiene que recibir y se tiene que conformar. Un pastor, usted sí, o lo acepta o no lo acepta. Usted tiene la posibilidad de decir, yo bajo la autoridad de este hombre no estoy. O decir, sí, yo voy a estar aquí en este ministerio. Pero si decide estar bajo ese ministerio, aunque le aconsejo que no hable mal de nadie, ni siquiera del cristiano más sencillo que haya en la iglesia, pero si decide estar bajo esa autoridad, nunca se vaya a dividir. Preferible váyase solo, pero nunca se vaya a ir con el grupito de los rebeldes, porque es que fue que alguien dijo que eso está mal, que esto no está bien, que mire, que vea, que por aquí, que por allá, entonces vámonos de aquí y hagamos toldo aparte. Hermano. Dios no perdonó a Saúl. Y alguien podría decir, oiga, tan raro, todo lo que cometió David, el adulterio, David adúltero, merecía más castigo que Saúl. Saúl confesó su pecado y hasta pidió perdón. David solamente dijo, he pecado contra Jehová, y ahí mismo le saltó Natán y le dijo, tranquilo, pero Dios ha remitido tu pecado, no morirás.
El Saúl dijo, he pecado, yo he pecado. Te pido pues que perdones mi pecado. ¿Qué le quiero decir, hermano? No que el adulterio, que el adulterio no sea pecado. No. Sino que yo empecé diciéndole el día martes, cada pecado, o sea, según contra quién pequemos, así será la consecuencia. ¿Sí? ¿Se lo dije? Así es. No que el adulterio no sea pecado, no que el homicidio no sea pecado, no, sino que pecar contra el ser humano no es tan grave como pecar contra Dios. Y le repito, por favor, mire, medítelo muy bien. No resista la autoridad que usted escogió por patrón. No resista la autoridad que Dios le puso sobre su vida como el papá. No la resista, porque está resistiendo directamente a Dios y está pecando directamente contra Dios. Es doloroso decirlo, pero familias que se fueron detrás de un rebelde, que hablaron mal de una autoridad puesta por Dios sobre sus vidas, se fueron quedando arruinados, se fueron quedando secos, hermano, se les enfermaron los hijos. Tengo muy cercano una experiencia, un hombre muy cercano a mí, con su esposa, en una situación que sucedió en la iglesia, donde un pastor tuvo problemas de faldas con una mujer y salió de la misión, salió por adúltero, por adulterio. Muchas personas, entre ellas este que yo le estoy diciendo, levantó su voz y habló mal de él y se alegró y estuvo más o menos 15 años en que lo único que pasó fue que se fue arruinando, nada le salía, hermano, se le fue acabando todo y tenía una gran empresa y solo por esas palabras que dijo, se fue arruinando. Porque él alguna vez dijo, sí, de pronto fue mal hecho, pero nunca lo confesó. Solo cuando despertó a la verdad dijo, Dios mío, yo pequé contra ti. Señor, yo hablé mal y me alegré con la caída de ese hombre. Señor, yo lo confieso, yo declaro, Señor, confieso que yo cometí ese pecado contra ti, solo contra ti he pecado, Señor. Pisoteé a tu Hijo, mi Señor Jesucristo. Tuve por inmunda la sangre del pacto y ofendí al Espíritu Santo. Señor, perdona. De ahí en adelante empezó a salir. Hoy está bien, gloria a Dios, porque Dios es un Dios de oportunidades. ¿Quién dice amén a eso? Pero lo que le estoy diciendo con esto es, hermano, cuidémonos de toda clase de pecado, pero sobre todo, cuidémonos de la rebeldía. Cuidémonos de la terquedad. Porque es que lo que pasa con la rebeldía es eso, ¿no? Que el que es rebelde es terco también. Mira que no, y siguen lo mismo. Insiste en lo mismo y se justifica. Es que mi papá, es que mi mamá, pero no te rebeles. No, pastor, usted conociera, me saca la piedra. Estás mal, porque estás pecando contra Dios. Y ese pecadito sí no. Bueno, vamos a orar. No quiero que nos vamos sin orar. Que usted le ponga al Señor cualquier situación que haya vivido. Escuche. Aproveche para contarle, para confesarle al Señor, si usted alguna vez estuvo en una iglesia y se levantó en contra del siervo, habló mal con dos personas, fue a la casa y le dijo a su esposo, a su esposa, ese tipo, esto, aquello, confiéseselo al Señor hoy y muchas cosas van a cambiar para bien. ¿Hola? Si alguna vez habló mal de su patrón, y vituperó y murmuró con otros compañeros de trabajo, confiéseselo hoy al Señor. Si saliste en rebeldía de tu casa, si hablaste mal de tu papá, de tu mamá, si hasta el día de hoy pudiste tener el concepto más malo de esos padres, confiéseselo al Señor, apártese de eso. Confiésele al Señor cualquier resistencia que haya tenido con la autoridad y las cosas para bien van a cambiar. Amén. ¿Oramos? Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, hoy te damos gracias a ti, Señor, a ti, mi Padre Celestial, a ti, mi Señor Jesucristo,
agradecidos contigo por tu Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor. Hoy reconocemos delante de tu presencia, Señor amado, que muchas veces, sin saberlo, por ignorancia, Señor, hemos resistido tu autoridad. Hemos resistido a las autoridades puestas por ti, Señor, sobre nosotros. Señor, pero aquí estamos dispuestos a reconocer nuestro pecado, nuestro error, dispuestos a reconocer, Señor, que nos hemos rebelado, Señor, contra la autoridad puesta por ti. Señor mío, Padre bendito, también queremos confesar que hemos pecado contra los seres humanos, que hemos pecado contra nosotros, que tal vez hemos pecado contra tu obra, y confesamos todos esos pecados, Señor, delante de tu presencia, para que tú, Señor, conforme a lo que dice primera carta de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que queremos, Señor. Hoy, al reconocer y al confesar nuestro pecado, que sea limpio, Señor, nuestra culpa, nuestra maldad, y que ya no se enseñoree de nosotros la rebelión, la terquedad, Señor mío. Que ceda, Señor amado, esa autoridad, ese poder que tiene sobre muchos cristianos, Señor, la rebeldía, la rebelión, la terquedad, bendito Dios. Hoy confesamos, Señor, que hemos hecho lo malo, pero también, Señor, te pedimos que obres en nuestra vida para bien, que nos ayudes a salir de esta situación, Señor, de cualquier situación que hayamos hecho en el pasado. Padre, si ya no lo estamos haciendo, si ya no estamos practicando la deshonra, si ya no estamos practicando la rebeldía, Señor, pero lo hicimos en algún tiempo, Padre, aquí estamos, bendito Dios, aquí estamos reconociéndolo, confesándolo, Señor, para que vengan tiempos de refrigerio, para que vengan tiempos de sanidad, de libertad, de paz, de prosperidad. Padre, mira, Señor, toca el corazón de esa esposa, Señor amado, toca el corazón de ese esposo, Rey de Gloria. Ella, Señor, se ha rebelado tal vez contra él, pero él, Señor, se ha rebelado contra ti, bendito Dios. Padre, al hablar mal, al no reconocer tu palabra, al no obedecer tu palabra, Señor, con relación a ella, con relación a su trabajo. Padre, todos nosotros estamos aquí dispuestos, Señor, a reconocer nuestro pecado y apartarnos de él, bendito Dios, para que venga, Señor, la restauración de las cosas que se pudieron haber dañado, Señor, en este proceso de ignorancia. Padre bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret, reconocemos, Señor, que pudimos en algún momento de nuestra vida resistir a tu autoridad y pudimos haber entrado en condenación sin habernos dado cuenta, Señor, pero hoy, Padre, nos apartamos de esto, nos arrepentimos, Señor, nos apartamos en el nombre de Jesús y te pedimos, perdónanos, Dios, perdona nuestra culpa, perdona nuestro pecado, Señor, contra nosotros mismos, Señor, contra las personas, contra tu obra, contra ti mismo, Señor, directamente contra ti, Padre Celestial. Hoy, Padre, declaramos que se cierran las puertas al enemigo, se cierran las puertas a los demonios, se cierra la puerta a la enfermedad, a la desgracia, a la destrucción de la familia, se cierra la puerta, Señor, Padre bendito, a todo aquello que le hayamos abierto la puerta, Padre Celestial, con nuestro pecado, Señor. Y hoy, bendito Dios, conociendo el poder de tu Santo Espíritu, ese poder santificador, declaramos, Señor, Padre, que tú a través de tu Espíritu Santo nos limpiarás, nos fortalecerás, nos vivificarás, Señor mío. Padre, nos purificarás por dentro y por fuera, de la cabeza a los pies, y nos ayudarás, Señor, de hoy en adelante a caminar con mayor temor de Dios, con mayor cuidado, Señor, en lo que decimos, en lo que hacemos, en la actitud que tomamos frente a nuestras autoridades, Señor. Padre, porque así, Señor, nos los has enseñado y así queremos ser bendecidos, Padre Celestial, a través de ser obedientes y sujetos a las autoridades que tú has puesto sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, bendice toda la iglesia, los que estamos aquí, los que no vinieron, Señor, Padre, manifiéstate a ellos allí donde estén, los que están a través de la radio, de la web, bendícelos a todos ellos, Señor, y ayúdanos, Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a tomar decisiones firmes, radicales, violentas, Señor, en contra de la rebelión, en contra de la resistencia a las autoridades, para que tú nos bendigas, Señor, para que bendigas nuestra casa, para que bendigas nuestra salud, para que bendigas nuestra economía, nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, para que la bendición y la prosperidad, Señor, siempre estén en nuestra vida, en nuestra familia, para la gloria de tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por una iglesia que se levanta en obediencia a tu palabra, por una iglesia sana, limpia, libre, bendecida, santa, Señor. Gracias, Señor, por los que estamos aquí, por los que están a través de la radio, de la web. A todos nosotros bendícenos, Señor, cada día más. Te lo pido en el nombre de Jesús y por el propósito de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Declaramos, Señor amado, libertad en todo lo que tenga que ver con la rebeldía y con la terquedad, en el nombre de Jesús. ¿Quién dice amén? Diga amén.
Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.